Bien, jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar con el tema de hoy, cambio climático. Tenemos el día martes, última clase, y terminamos con servicios de salud o el SUS, ¿no? Entonces, comenzamos con este temario de cambio climático. Sabemos que hace muchos años el calentamiento global está en auge en nuestro planeta y vemos también de que el riesgo es grande y para todos, no solamente para Bolivia. Todos van a sufrir estos riesgos del cambio climático, del calentamiento global, ¿no? Como vamos a poder, ya creo que actualmente ya están actualmente con serios daños, graves, ¿no? Entonces tienen que cuidarse realmente a ese nivel. Y vamos a indicar, ¿no? Vamos a indicar de que esos riesgos, menos mal que nosotros no podemos aumentar, a menos que sea la quema de plantaciones. No tenemos grandes industrias como los países en potencia que están realmente con un 60-80% del culpables del calentamiento global. Están emanando CO2 que va a ir aumentando y eso va a hacer que la temperatura en la Tierra aumente, cambie el clima, sequías en otros lados, ¿no? Y también se está derritiendo el polo norte, el polo sur, y las aguas van a aumentar. Muchas playas van a desaparecer, aparecerán otras playas y luego también muchos países de Europa están bajo el nivel del mar, o sea, sobre menos del nivel del mar. Seguramente ahí también se va a llenar el agua y van a desaparecer, ¿no? Para nosotros como Bolivia, tal vez, si bien no queremos que haya calentamiento global, daños por el cambio climático, pero sí nos interesa, ¿no? Nos interesa que el agua llegue a Bolivia, ¿no? El agua llegue a Bolivia. Si el agua aumenta en los océanos, seguramente el agua va a estar próximo a Bolivia, tal vez llegue ya a la frontera con Bolivia. Bueno, son situaciones que esperamos, ¿no? Pero deseamos, pero no a costa de otra gente, ¿no? De que muera mucha gente o que hayan, vamos a decir, abandono de ciudades por el aumento del agua. Entonces, este esquema ilustrativo de los principales factores que provoca, ¿no? Los cambios climáticos actuales en la Tierra, la actividad industrial mayormente, ¿no? Las grandes potencias tienen grandes industrias y las variaciones de la actividad solar se encuentran entre los más importantes. Eso hay que reconocer. Luego, el planteamiento del futuro. Sabemos que el mecanismo de compensación del CO2 funcione, ¿no? En un plazo de cientos de años, cuando el Sol entre en un nuevo mínimo. Hay también épocas de enfriamiento, épocas de calor. En un plazo de miles de años, tal vez se reduzca la temperatura, desencadenándose la próxima glaciación. O puede que simplemente no llegue a producirse ese cambio también. En el Cretácico, sin intervención humana, el CO2 era más elevado que ahora. Miren, en el periodo Cretácico, cuando estaban los dinosaurios en la Tierra, el CO2 era más elevado que ahora, había contaminación del medio ambiente y la Tierra estaba 8 grados centígrados más cálida. 8 grados centígrados, ¿no? Eso ha bajado a la temperatura que tenemos ahora, pero con eso de la emanación de gases, contaminación del medio ambiente, todo eso va a hacer que tengamos aumento del cambio climático, ¿no? O calentamiento global, como se dice. Luego tenemos los océanos.
subida del nivel del mar que les comentaba, ¿no? Hay mapas, ya vamos a ver después, las zonas mostradas en púrpura son aquellas zonas vulnerables a la subida del nivel del mar, pero hay lugares a nivel del mar los cuales van a desaparecer. Ejemplo, las playas, las grandes playas que tenemos por todo nivel, van a desaparecer y aparecerán otras playas que están un poco más arriba del nivel del mar en lo futuro, por decir, ¿no? Entonces, el papel de los océanos en el calentamiento global es complejo. Los océanos sirven de estanque para el CO2, absorbiendo parte de lo que tendría que estar en la atmósfera. O sea, de alguna manera, el CO2 es absorbido por los océanos, por el agua. Y el incremento del CO2 ha dado lugar a la acidificación del océano. De ahí que los océanos se acidifican, ¿no? Va a ser una agua ácida, por decir. Entonces, hay ese tipo de riesgo también a futuro. Luego, a medida que la temperatura de los océanos ascienda, se vuelve más complicada la absorción de exceso de CO2, ¿no? Por los océanos. Y con el ascenso de la temperatura global, el agua en los océanos se expande. O sea, va a aumentar el agua, no hay otra. El agua de la tierra o de los glaciares pasa a estar en los océanos, ¿no? Sabemos que se están derritiendo tanto en el polo norte como en el polo sur. Y eso debemos de tener en cuenta también, que está aumentando el agua y los niveles de agua de los océanos van a aumentar. Como por ejemplo el caso de Groenlandia, ¿no? O las capas de hielo del océano Antártico, ahí ya no hay hielo, sino hay tierra ya, ¿no? Tierra y el hielo ya se derritió. Y las predicciones muestran que antes del 2050 el volumen de los glaciares disminuirá en un 60%. O sea, de aquí en 30 años, 60%. Pero no es que en 30 años va a disminuir el glaciar, sino poco a poco está disminuyendo. En este momento ya está disminuyendo, vemos las películas como grandes, ¿qué decimos? Pedazos de hielo, digamos, gigantescos pedazos de hielo, se están cayendo hacia el agua, ¿no? Donde se van a derretir poco a poco. Y poco a poco va a ir aumentando eso un 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60% de derretirse los glaciales o el polo norte, polo sur, y el agua va a aumentar. Vean, 60%, solo 40% lo vamos a tener. Entonces, mientras el estimado, uy, me pasé. Quiero volver atrás. Espero que no, ahí está. Mientras el estimado total del deshielo glacial sobre Groenlandia es 239 más o menos 23 kilómetros cúbicos al año, sobre todo en el este de Groenlandia, ¿no? Que ya es tierra, ya no hay hielo, ya no hay hielo. Hay este tipo de situaciones también acá en nuestro medio. El aumento de la temperatura, ¿no? También es otro riesgo. Desde 1961 hasta el 2003, la temperatura global del océano había subido en 0,1 grados centígrados, desde la superficie hasta una profundidad de 70 metros. Hay una variación entre año y año y sobre escalas de tiempo más largas y con observaciones globales de contenido de calor del océano, mostrando altos índices de calentamiento entre 1991 y 2003. Pero también se ha visto algo de enfriamiento entre el 2003 y el 2007. Posiblemente sean causas naturales que están haciendo que de alguna manera esa calor, caso contrario, digamos, no haya enfriamiento. La temperatura del océano Antártico se elevó 0,17 grados centígrados entre los años 50 y 80, casi el doble de la media para el resto de los océanos del mundo. Solo un lado, vean, es solo el océano Antártico. Aparte de tener efectos para los ecosistemas,
por ejemplo, fundiendo el hielo del mar, afectando al crecimiento de las algas bajo su superficie. El calentamiento reduce la capacidad del océano de absorber el CO2. O sea, no se absorbe CO2 y va a aumentar el calentamiento global porque es a consecuencia de la acumulación del CO2 o dióxido de carbono. Bien, continuando. Tenemos luego impacto en los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas serán los primeros en sentirse afectados por el cambio climático, ya que su supervivencia depende de los recursos naturales de su entorno. Y cualquier cambio, como por ejemplo sequías extremas, pueden amenazar su vida, ¿no? Pueden amenazar su vida. Sabemos, acá tenemos en Chapare, ¿no? Los yuras, los yuquis, que son nómadas que viven alrededor de los ríos, viven de la caza y de la pesca, ¿no? Y ellos siempre están, no están fijos en un lugar, ¿no? Se van moviendo de acuerdo a la falta o aumento de alimento, ¿no? Hay esa situación. Otros se han dedicado a la agricultura, están cosechando, bueno, ellos ya no se pueden mover del lugar, puesto tienen que esperar la cosecha para poder tener los frutos necesarios. Pero como hay sequías, también esto va a disminuir y las consecuencias serán más graves todavía. Bolivia es uno de los países que más sufre por el cambio climático. Hay un autor francés, según François, la temperatura en Bolivia subió en los últimos 25 años, dice, entre 0,08 y 0,34 grados centígrados en diversas regiones. Y el pronóstico es que habrá de 1 a 2 grados centígrados hasta el 2030, o sea, de aquí a 10 años. Y de 5 a 6 grados hasta el 2100, de aquí a 80 años. Que seguramente ya no lo vamos a ver, lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. ¿No? Hay esa situación también. O sea, la temperatura tiende a aumentar por estos aspectos del calentamiento global y cambio climático. Y dentro de eso, lamentablemente, va a haber perjuicio en la faz de la tierra. Sequías, ¿no? Tal vez inundaciones en otros lados, tal vez una serie de situaciones a consecuencia del aumento del CO2 o del dióxido de carbono. Un estudio hecho en el altiplano. Acá nos indican efectos del cambio climático en el altiplano boliviano. Hay algunos científicos que trabajaron en esta situación y nos explican, y acá les un resumen. A medida que van pasando los años, se van incrementando los cambios en el clima. En el caso del altiplano boliviano, cada vez son más notorios los efectos ambientales, ¿no? Como la desertificación de los suelos, o sea, hay mucha sequía y se están volviendo desiertos esos suelos que antiguamente, otrora, se sembraba bastante producto agrícola. La escasez de agua y pérdida de la biodiversidad hace que de alguna manera estemos en ese riesgo. Entonces, en el altiplano boliviano está habiendo sequías y los productos están disminuyendo. El cambio climático es la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a diversas escalas de tiempo, alterando los parámetros meteorológicos, siendo consecuencias de causas naturales y también antropogénicas, un fenómeno natural que en los últimos años se ha acelerado debido a la influencia de las actividades humanas fundamentalmente, ¿no? Entonces, los cambios antropogénicos, nosotros somos los causantes de provocar aumento del CO2 y de esa manera tenemos también, estamos ayudando en alguna manera al calentamiento global o al cambio climático. Y en cuanto a productos del altiplano, se estima que para esta gestión los rendimientos disminuyan a 2 toneladas de cebada, ¿no? Lo que antes producía más toneladas. La cebada ya está disminuyendo por falta de agua. Igualmente la producción de papa es baja. Por ejemplo, dice los rendimientos de cultivo de papa 2013-2014 eran 3.74 toneladas por hectárea.
y a pesar que el 2014-2015 aumentó a 4 toneladas, se estima que para esta gestión los rendimientos desciendan y solo lleguen a 3 toneladas por hectárea. Justamente por falta de agua no va a haber más producción. Muchas vertientes naturales de agua, ríos, canales o pedales ya están secos en este mes de junio. La situación empeorará en los meses de septiembre y noviembre, ya que el calor se incrementará y como no hay vertientes ya ríos ni canales, entonces la calor también aumentará. Productores, hombres, mujeres, sienten los efectos del cambio climático y están tomando acciones. Muchos de los ganados camélidos y ovinos están siendo trasladados para el pastoreo a otras comunidades. Camélidos son las llamas, las alpacas, las vicuñas, y los ovinos serían las ovejas, ¿no? Chivos tal vez ahí, que están trasladándose porque no hay alfa, no hay pasto para su alimentación. Yo me acuerdo alguna vez allá en Misque hubo una riada, ¿no? Como nunca, dicen que el agua siempre vuelve a su cauce antiguo, y acá como hubo muchísimos años de sequía, poca agua, en el medio del río hicieron una población. Y como que cuando estaba allá, la riada se llevó toda esa población, tapó sus cosechas todo con lama, y todas las vacas, toros, más que todo las vacas lecheras, por falta de alimento, por falta de alfa o pasto, la gente tuvo que vender porque no había con qué alimentar, ¿no? Y era vender de inmediato porque no alimentarles iban a enflaquecer, y ustedes saben que la carne se vende por kilo, no por peso. Entonces tuvieron que vender y deshacerse de sus animales porque no tenían, ¿no?, plantaciones de alfa o pasto para alimentar a sus animales. Otros han estado faeneando, o sea, vendiendo carne o vendiendo sus ganados para reducir la carga animal de las praderas. Algunas familias están tratando de paliar y mitigar estos fenómenos climáticos con algunas innovaciones tecnológicas realizadas en años anteriores, como los sistemas de riego, cosechas de agua, atajados y bebederos. Es decir, de algún río próximo, río arriba, ¿no? Están canalizando esa agua para que luego tuvieran reservorios, tanques de agua, y con eso regar sus plantas. Eso es lo que han estado haciendo también algunas familias o poblaciones también agrícolas. Y la agricultura es uno de los principales conductores del cambio climático, que representó más de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global en el 2010, según Prajal Pradhan, un coautor de este estudio o informe. Por eso, evitar que se pierda y que se tire comida ayudaría a evitar las emisiones innecesarias de gas de invernadero y a mitigar el cambio climático, agregó. O sea, toda la materia orgánica no debería estar a cielo abierto, sino enterrado para que se vuelva abono, ¿no? O compost, que llamamos compost. Entonces, eso también es importante para poder sobrellevar una situación. Los Andes bolivianos, la interacción entre derretimiento glacial y migración. En los Andes bolivianos, el cambio climático está afectando el ritmo del retroceso de los glaciares, así como los patrones de lluvia y la velocidad del viento. Estos factores de estrés se suman a las presiones existentes que han llevado a la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas de montaña, especialmente a las ciudades de La Paz y el Alto, ¿no? Y creo que a nivel mundial la gente del área rural está migrando a las ciudades. Al menos aquí en América tenemos ya datos estadísticos que del área rural se están trasladando al área urbana por falta de tierras, por falta de lluvia, por falta de trabajo, y están adaptándose a la, vamos a decir, a la urbanización de las ciudades, pero viviendo en los lugares periféricos donde los municipios no pueden absorber ni atender demandas de servicios básicos en esas zonas. Por tanto, esas zonas están a diestra de enfermedades también, viven en hacinamiento en casas de cartón, de lata, o algunos lo han hecho de adobe, pequeños cuartos donde viven 10, 11, hacinamiento, y todo el mundo sale a trabajar.
no tienen agua, no tienen luz, no hay alcantarillado, todo lo hacen a cielo abierto, ¿no? Y después de mucho trámite consiguen luz y agua, compran en turriles de cisternas que andan ofreciendo también. Bien, ¿no? Entonces La Paz y el Alto ha crecido tremendamente. Como acá en Cochabamba también vemos los alrededores, las casas están en las proximidades montañosas, lleno de viviendas, lógicamente, viviendas un poco precarias porque no hay, digamos, no tienen buen trabajo, no tienen buen sustento. Deben estar ganando solamente para la alimentación y la crianza de sus hijos. No hay ese tipo de situaciones en estos centros también, donde la población ha migrado. Cambio climático a nivel mundial. Ya habíamos indicado que el calentamiento global y el cambio climático, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Y la desigualdad de las emisiones de carbono ha hecho que en la celebración de los 75 años de las Naciones Unidas, el día 21 de septiembre pasado, la organización internacional Oxfam publicó un informe que detalla cómo en las últimas décadas la desigualdad extrema de las emisiones de carbono nos ha dejado al borde del colapso climático. Se refiere más que todo a las grandes industrias de las grandes potencias que lamentablemente emanan, ¿no? Emanan y van contaminando el medio ambiente. Emanan mayormente dióxido de carbono como desecho. Y eso es lo que está afectando a nuestro clima y va a haber mucha calor, calentamiento global, y de ahí que los polos norte y sur se están derritiendo, va a aumentar el agua, ¿no? Y hay muchas sequías también en otros lados por ese factor de calor también. Bien, continuando entonces tenemos, acá presentamos a continuación el resumen de este importante estudio que muestra con toda claridad que la principal causa del cambio climático es el consumo casi ilimitado del sector más afluente de la población mundial. O sea, las poblaciones grandes, las urbes, ¿no? Donde hay bastante desecho, bastante desperdicios, residuos sólidos, líquidos, que son controlados, gaseosos y radiactivos que casi no son controlados y que también se traduce con el calentamiento global, ¿no? En los últimos 30 años, el 10% más rico de la población mundial generó el 52% de las emisiones de carbono. Es decir, aquellos propietarios de grandes industrias no van emanando dióxido de carbono que va contaminando nuestro medio ambiente. Y de toda la contaminación dice que los pocos ricos van contaminando en 52% con sus emisiones de carbono, ¿no? Hay ese tipo de situación que ese carbono va a ir a hacer el calentamiento, va a acumularse y va a provocar el calentamiento global y por ende se están derritiendo los hielos de los polos norte, polo sur y también de otros lugares como Rusia que vamos a ver después. Rápido crecimiento de lagunas glaciares en todo el mundo. Hay un crecimiento acelerado de lagunas glaciares debido al calentamiento global y el retroceso de los glaciares alrededor del mundo. O sea, los glaciares van juntándose de alguna manera para llenar, para sobrellevar, por decir, la cantidad de agua y en algunos lugares provocar también inundaciones. Según un reciente estudio en base a imágenes satelitales, tanto el número de lagunas glaciares como su volumen de agua ha aumentado en más del 50% durante los últimos 30 años, ¿no? Ha aumentado, indica, durante los últimos 30 años. Y acá nos indican que vamos a tener riesgos de aquí a 10 años también, ¿no? Hay esa situación que nos preocupa a nosotros, pero las grandes instituciones, OEA, Naciones Unidas, Banco Mundial, ¿no? Ellos tienen que ver cómo tratar de evitar. Sé que hay un compromiso de las grandes potencias de reducir ese gasto o esa emanación de sus empresas. No van a reducir en un 10, 15, 20% en 5 años, algo así el compromiso. Pero a consecuencia de qué? Del despido de mucha gente, ¿no? Es ahora como con el coronavirus, muchas empresas no han podido trabajar y han tenido que despedir o declararse en quiebra para despedir a miles de funcionarios. ¿Y en qué van a trabajar, no?
realmente también tiene efectos socioeconómicos esta pandemia. Hay situaciones así que realmente nos afectan. La meteorización de rocas acelerada apoyaría a combatir el cambio climático. Acá hay una noticia que científicamente creen que podría mejorar de alguna manera si es que se aplicara a nivel mundial. Dice que es sabido que en tiempos geológicos el proceso natural de la meteorización de rocas ha llevado al enfriamiento del planeta debido a la paulatina reducción de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. O sea que si se reduce el dióxido de carbono, habría frío, ¿no? Tiempos de frío. Ahora un grupo de científicos ha realizado el primer cálculo exhaustivo para determinar el impacto de la aceleración de este proceso mediante la aplicación de polvo de roca de sílice. No, el sílice es un mineral que está bajo tierra y muchas empresas, ¿no? Explotan este sílice y aparte estaño, plata y otros metales también. Entonces, este sílice dice que en la roca sería triturada en campos de cultivo en escala masiva y se podría reducir las emisiones netas por entre 0,5 y 2 gigatoneladas de CO2 o de dióxido de carbono. Bien. Se podría reducir con la expansión, ¿no? O con la aplicación del polvo a nivel mundial de sílice. Polvo de sílice triturada y podría disminuir entre 0,5 a 2 gigatoneladas de dióxido de carbono. Muy interesante este estudio, muy interesante. La ola de calor sin precedentes, ¿no? En el Ártico ruso. En las últimas semanas, las temperaturas ya elevadas en Siberia durante meses han alcanzado nuevos niveles récord. El Verkhoyansk, el lugar habitado más frío del mundo, se registró una temperatura de 38 grados, que les vamos a mostrar en foto posteriormente. Con esta ola de calor prolongada se crean condiciones perfectas para un mayor número de incendios. También se acelera el derretimiento del suelo permanentemente congelado o permafrost, poniendo en riesgo a gran parte de la infraestructura en el Ártico, lo que resulta en un mayor riesgo de catástrofes ambientales en la industria extractivista, ¿no? En los minerales especialmente. Entonces sería una catástrofe a nivel mundial este aceleramiento del medio ambiente, por decir, por el aumento del CO2, ¿no? Por el aumento del CO2 y aumento del calentamiento global también. Creo que tenemos algún control, ¿no? En instituciones viendo la calor por día. Muchos lugares están con enfriamiento, muchos lugares con calor también. Y es de esa manera que mostramos esta foto en Rusia, ¿no? Donde nos indicó que una zona netamente congelada ahora está con 38 grados centígrados de temperatura. Seguramente ya se va a ver la tierra, las zonas hídricas van a desaparecer o se van a evaporar y va a llegar a ser una población con nuevas costumbres, características, como tenemos en zona azul o en, vamos a decir acá, en el oriente más que todos nosotros, ¿no? Hay Cobija, Beni, Pando, ¿no? Llega realmente la temperatura a 38 grados, una calor realmente impresionante. Y el altiplano, ¿no? Que tenemos ahí La Paz, Oruro, Potosí, que están mayormente en más 5 grados o en épocas de noche llegan a -1, -5 grados centígrados, ¿no? Pero son bajas temperaturas. Su máxima calor es 11, 12 grados. Acá en los valles tenemos entre cuando hace frío 12 grados y cuando hace calor 28 grados, ¿no? Un término medio de 24 grados, una temperatura ideal o recomendable para estar bien, por decir. Y en los llanos, lógicamente, la calor allá es tremenda, ¿no? Santa Cruz, cuando hay churazo también hace frío, pero cuando tiene sol a los 30 días, ¿no? A los 60 días, se va a ver cambios tremendos realmente. Entonces vean acá las manchas donde hay mayor calor, menor calor, ¿no? Acá no se ve Bolivia, pero
Esto es para mostrar que en Rusia, una zona netamente congelada con eso del calentamiento global, ¿no? Ha realmente aumentado a 38 grados. Seguramente estaba a menos 20 grados, menos 10 grados, ¿no? Pero ahora 38 grados, se imagina, ¿no? Se imagina, la calor ya se debe estar viendo en la tierra y ya va a haber lugar para producir plantas tropicales en ese lugar frígido, ¿no? En un lugar frígido. La pandemia del coronavirus y el cambio climático. La crisis global desatada por la pandemia de coronavirus es a la vez una emergencia sanitaria y una crisis socioeconómica de dimensiones todavía no calculables, pero que empiezan a vislumbrarse. Aunque en el primer momento el debate global sobre COVID-19 ha desplazado el otro debate global urgente, la emergencia climática ahora comienza a escucharse, ¿no? A voces y que analizan los aprendizajes de la lucha contra la pandemia para la lucha contra el cambio climático. Incluso hay personas que la ven como ventana de oportunidad para iniciar la transformación hacia un mundo de cero carbono, ¿no? Entonces, de alguna manera se quiere ver cero carbono. Bien, con esto estaríamos terminando este tema. Tenemos un último tema con ustedes que lo vamos a llevar el martes, que son sistemas de servicios de salud. Más tarde les voy a subir un último trabajo, y espero que me lo suban hasta el miércoles más o menos para que para el viernes tengan ya su nota de práctica, ¿no? Entonces vamos a poner, sé que, no sé, muchos no están subiendo, estamos revisando trabajos, apenas un 25% ha subido, ¿no? Trabajos que he mandado, el resto se ha descuidado y el plazo de cierre ya ha terminado también. Bien, con esas recomendaciones tenemos ya el contenido teórico del último parcial, ¿no? El examen vale 30 ponderado, 20 será la teoría, unas 20 preguntas, y 10% la práctica, y de los cuales 2% será la asistencia y 8% el promedio de su calificación de los 3 trabajos que les vamos a recibir, ¿no? Creo que ya hemos mandado 2 trabajos, faltaría uno más, ¿no? Que en el transcurso de esta tarde les voy a enviar. Bien, jóvenes, entonces, si no hay otra pregunta, díganme, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Si no, nos despedimos. Jóvenes, si no hay otra pregunta, nos despedimos entonces. Que les vaya bien, cuídense fin de semana, no estén mucho en lugares muy concentrados de gente, ¿no? Para mí, debería de acuerdo a las estadísticas, por lo menos que veo, para mí, la persona que tiene fiebre, tiene tos o dolor de garganta, es la que debería de usar barbijo, el resto no deberíamos de usar, especialmente si estamos solos o en lugares alejados, ¿no? Siempre viendo el distanciamiento, ¿no? Hay que evitar también, si están en movilidad, de estar concentrados en el polvo, porque en el polvo, en el piso, puede estar el virus y puede entrar por los ojos. En esos casos, sí, manejar barbijo, o si están en automóvil, cerrar ventanas, ¿no? Para que no entre nada de polvo ni tías. Bien, jóvenes, que les vaya bien y hasta dentro de un momento vamos a poner un video de ya más en vivo, digamos, del calentamiento global. Listo, jóvenes, voy a cerrar. Dentro de un momento mando link, otro link.